Se encuentra con nosotros ya la compañera Marta Reyes, ministra de Salud, una grata compañía. Compañera, bienvenida, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y conversar con nuestra audiencia, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad para poder compartir con nuestra población esta información tan importante que evidencia la fortaleza de cómo nuestro gobierno se prepara ante situaciones de desastre y cómo las experiencias vividas y todas esas prácticas que realizamos anualmente en diferentes momentos fortalece la respuesta cuando estas situaciones se dan. Así es que es muy importante para nosotros estar la mañana de hoy acá. Claro que sí, y en este momento pues ya es posible hacer una suerte de análisis de todas las líneas de trabajo emprendidas. Obviamente nos acapara el tema del huracán ETA en nuestro territorio porque es el fenómeno más reciente. Sin embargo, vimos un trabajo articulado y allí el Ministerio de Salud, una columna bastante importante movilizada. Dentro de esa dinámica, ¿cuáles fueron las primeras líneas en torno a la atención que se prestó al ingreso? Como bien decíamos, dentro de la preparación de nuestro buen gobierno para enfrentar estas situaciones de desastres, pues nosotros tenemos dentro del Ministerio de Salud la unidad técnica de enlace en donde trabajamos de una manera coordinada con todas las instituciones para poder prepararnos para enfrentar este tipo de situación. Y en ese sentido, pues nosotros teníamos dentro de los lineamientos orientados el activar los puestos de mando, que a nivel nacional tenemos un total de 173, uno a nivel nacional en los 19 CIRAI del país y en los 153 municipios. También se desarrollan nuestros planes de emergencia sanitario, que son un total de 226, 153 municipios y los 73 hospitales. Y también activamos nuestras salas de situación, tanto a nivel nacional como a nivel de los municipios y a nivel de cada uno de los CILAIs. Es muy importante también toda esa preparación previa, Elmer, en el sentido de que nosotros revisamos previamente las existencias a nivel de los CILAIs y poder garantizar el personal, los insumos requeridos para poder enfrentar una situación si en determinado momento se quedaran aislados, como ocurre con la situación de la parte Caribe, que existen muchos ríos y que puede existir un obstáculo para poder acceder posteriormente. Entonces, toda esa situación se revisó previamente para asegurar los insumos médicos, el cloro, que es un elemento fundamental en la etapa de que las aguas de consumo humano se vean afectadas, el personal de salud que ya está entrenado y capacitado también para poder abordar estas situaciones, el equipamiento que se requiere, el asegurar combustible, las plantas eléctricas para que funcionen y los sistemas no dejen de trabajar desde el punto de vista de salud, y específicamente en Bilwi, que era la situación que se miraba de mayor riesgo, tomando en cuenta que el hospital ahí está en unas condiciones que con las inundaciones o lluvias tiende a verse afectado. Se hizo previamente el traslado hacia INATEC con el apoyo del Ejército para poder asegurar la atención en un lugar de condiciones que no iba a tener ese riesgo mayor como lo tiene la situación del actual hospital, que fácilmente por el tipo de suelo se inunda y tiene situaciones de mayor riesgo. Entonces creo que todo ese proceso de preparación fue básico para poder enfrentar la situación que este huracán ETA produjo a nivel nacional, que produjo daños, pero no lesionó a las personas humanas, no hubo pérdidas, y eso es lo más importante en este proceso. Salvar vidas es lo esencial. Dentro de una realidad en la que precisamente usted lo ha dicho, pues se esperaba precisamente afectaciones. Ya más o menos había un estudio bastante importante realizado en todo el territorio. De cara a eso, entender un poquito esas líneas de trabajo preventivas de parte del Ministerio de Salud. Usted mencionaba ya algunos ejes, como fueron pues la preparación de un espacio adecuado con las condiciones necesarias para brindar la atención médica, que no para, ¿no? No para. Lo hemos visto que precisamente, y conversábamos antes de entrar al programa, en relación a los partos, es decir, una cifra bastante importante que son realidades que están ocurriendo, ya sea en los albergues, es decir, o en las casas. Entender un poquito, compañera, esa cosmovisión y cómo llegamos a este punto en el que tenemos un sistema de salud en qué se basa y que pueda brindar esta respuesta en todo momento a las familias nicaragüenses. Yo creo que es muy importante todo ese proceso que bien te decía de preparación en cuanto a la atención, pero también en cuanto a la prevención. Realmente se establecen los albergues que pueden ser potenciales a la movilización de las personas que así lo requieren en base a las condiciones de riesgo, que fue otro elemento importante, ¿no? El movilizar a las personas de los lugares de riesgo
con tiempo para asegurar el salvar las vidas y las condiciones. Y en ese sentido el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad en esos albergues previamente de fumigarlos, de ratizarlos y de que inmediatamente que las personas llegan allá, dar las medidas preventivas para el manejo adecuado del agua, de los alimentos, de cómo prevenir, en este caso, la transmisión de los cuadros respiratorios, porque también estamos enfrentando una situación de riesgo con el ETA, pero también tenemos que seguir manteniendo las medidas preventivas para evitar, ¿no?, la transmisión del COVID-19. Entonces, en ese sentido, pues, a la par de todo ese proceso organizativo, también tienes que ver la parte de la prevención, que es un elemento muy importante. Ya desarrollado el proceso de atención, nosotros realmente aseguramos, como bien lo decías vos, ya la atención directa. Durante todo este periodo nosotros hemos cumplido con un total de 26.333 consultas médicas hasta el día de ayer. Este es el acumulado. Estas son atenciones que se brindan directamente a través de las brigadas, como estamos viendo ahí, en las unidades de salud directamente y también en los albergues. A la par de esta situación tan difícil, y lo comentábamos al iniciar, durante este periodo en Puerto Cabeza, que ha sido el que más de frente sintió esta situación, se dieron 61 nacimientos, o sea que a la par de una situación difícil y compleja, y lo decíamos, la vida continúa, y lo más bonito es que nacieron estos 61 niños, 54 fueron partos vaginales y un total de 7 fueron cesáreas. Gracias a Dios y a la atención que se brindó, todas estas mamás y estos niños se encuentran en buenas condiciones. Gracias a Dios, ¿no? Así es importante también la cantidad de visitas que se ha realizado en Bilwi y en otros Silay que han tenido afectaciones como Riva, Nueva Segovia, un pedacito de Managua que decimos nosotros, también en Jinotega, y eso significa que hemos garantizado 116.450 visitas casa a casa con el objetivo de prevenir las enfermedades y promover el manejo adecuado del agua, de los alimentos, eliminar los criaderos de mosquitos que puedan estar alrededor de estas situaciones, en los albergues también y en las viviendas, para enfrentar la situación en el momento, pero también para prevenir enfermedades que pueden quedar a consecuencia de las inundaciones, porque uno de los elementos más importantes de las inundaciones es la situación de la leptospirosis, porque si tiene agua y esa agua arrastra tierra o elementos que están contaminados con las orinas de los roedores o animales domésticos, esa situación de riesgo es muy importante, y por eso es que nosotros inmediatamente iniciamos la medicación profiláctica contra la leptospirosis. Hasta el momento nosotros hemos iniciado esta atención de medicación en 121.635 personas, porque esto no es esperar ya hasta el día de ayer inmediatamente, que ya fue accesible poder salir de las viviendas después de las orientaciones del resguardo en los momentos en que estaba dándose la entrada del huracán y su desarrollo. Inmediatamente se garantiza el hecho de que si hay personas que tienen inundaciones, agua en sus viviendas o en los albergues, se inicia inmediatamente la medicación profiláctica contra leptospirosis. Entonces, al día de ayer ya cerramos con esa cantidad de personas que ha iniciado el proceso de quimioprofilaxis. Eso significa un trabajo conjunto entre las brigadas de salud unidos, ¿no?, a la red comunitaria, que es la base de nuestro modelo de salud familiar y comunitaria, porque si solo fuéramos nosotros sería muy difícil cumplir, pero la participación de la comunidad organizada y la respuesta de la población y la credibilidad en el sistema y en nuestro gobierno son aspectos importantes que ayudan a poder desarrollar estas diferentes estrategias. Y que sin duda se ha traducido y se traduce en mayor seguridad, obviamente amén de la realidad, es decir, hubo una realidad, un fenómeno climatológico que nos afectó, eso era inevitable. Así es. Pero sin duda alguna todas las acciones que han realizado desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional encaminadas a salvaguardar la vida implica también esto, porque no solo es que no muras ya sea por una ráfaga de viento o un objeto te aplaste o una corriente o lo que sea, ¿no?, referido al fenómeno, sino posteriormente la salud. Así dentro es, de esa ya está establecido cuáles son los riesgos después de las inundaciones. Exacto. Otro elemento clave que es importante retomar es el hecho de asegurar en estas condiciones la potabilidad y la seguridad del agua de consumo humano, y eso significa que previo ya habíamos entregado más de 8.000 kilos de cloro, y actualmente ya hemos entregado 60.798 kilos de cloro granulado, que se pasa por un procesamiento y ya se entrega de forma más accesible a la población para garantizar el potabilizar y el desinfectar también las áreas, porque si una casa fue inundada y regresas, pues la idea es que tenés que desinfectar
lo que quedó en tu casa cuando saliste, pero también garantizar que el agua de consumo humano tenga la calidad necesaria y esto no origine enfermedades como la diarrea por tener agua, por estar ingiriendo aguas que no tengan la calidad requerida. Y específicamente en Puerto Cabeza, pues se movilizaron en este caso las brigadas. También hemos hecho muestras. Recordemos que Virgüe es el área que tiene mayor cantidad de casos de malaria. Hemos realizado un total de 3.230 muestras, hemos tenido 202 casos confirmados. También hemos aplicado y dado antiparasitarios a los niños, hemos dado seguimiento a las personas mayores y con enfermedades crónicas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque realmente se está dando respuesta a las necesidades, y ahí vemos pues el tratamiento que se está haciendo y la atención brindada en albergue, en las visitas casa a casa, la necesidad de fortalecer el abordaje en los niños, sobre todo con las diarreas y las enfermedades respiratorias, la atención que compete, ¿no?, a las madres y a los recién nacidos, y eso es importante que te decía, ¿no?, el seguimiento a las personas mayores que tienen alguna enfermedad crónica de base, el completar esquemas de vacunación, porque estamos aprovechando que personas que a lo mejor venían de comunidades alejadas, que fueron sacadas por la situación, también se orienta complementar, si es un crónico que no había venido, se le da su seguimiento y su tratamiento. Si es un niño o una persona de la familia que no tenga su esquema completo de vacunación, se le aplican las vacunas. Hay nomás se da antiparasitario. Recordemos que estamos en una jornada ahorita de administración, la segunda jornada a nivel nacional de entrega de antiparasitarios, y ahí vemos cómo aprovechamos esa integralidad y la participación de la comunidad organizada dentro de nuestro modelo de salud de una base, ¿no?, de la comunidad familiar y comunitaria. Entonces ahí vemos cómo estamos trabajando y entregando siempre la atención como una prioridad a los niños, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, para dar la respuesta y la atención en salud que ellos necesitan y se merecen. Compañera, discúlpeme la interrupción, ha sido literal, es decir, casa a casa y moviéndose con botas, con capote. Hemos visto en panga, llevándose, cumpliendo las medidas preventivas, ¿no? Porque como te decía, el personal de salud tiene su equipo de protección, tiene los insumos requeridos para asegurar esa atención, garantizando su protección y en estos momentos de condiciones de riesgo, no dejar de hacer las medidas preventivas relacionadas con los cuadros respiratorios. O sea que a la par de que estás dando respuesta a la situación propia originada por el huracán ETA, mantenés el resto de las acciones y garantizar que se cumpla con la normativa de protección a nuestro personal, asegurando el equipamiento requerido. Muy vital dentro de ese proceso. Compañera, entender un poquito estas líneas de trabajo que van a continuar desarrollándose de cara a seguimiento, porque ya hay ejes precisos, hemos visto brigadas, hemos visto clínicas, hemos visto, bueno, atención, ya hay en cada albergue pues también había una suerte de clínica o bastante realmente siempre se dispone en un equipo médico de enfermería y alguien de higiene para garantizar que en los albergues existan las condiciones desde el punto de vista preventivo y poder atender la demanda de la población que es albergada en esos lugares. Entonces creo que claramente el trabajo coordinado con las otras instituciones que tienen que garantizar el albergue, que tienen que dar seguimiento a otras condiciones de la familia, en el caso nuestro nos corresponde asegurar la atención y el desarrollo de las medidas preventivas. Y eso es importante porque lo haces diariamente. Claro. Y realmente también tenés que dar las orientaciones para que se cumplan esas acciones del manejo adecuado del agua, de cómo se va a cocinar, las condiciones en que vas a cocinar y que realmente sea una comida segura, ¿no?, que no vaya a causar un problema de diarrea para todos. El lavado de manos como un elemento esencial dentro de lo que es la atención dentro del albergue, el garantizar que el agua esté con las condiciones adecuadas y por eso la entrega de cloro a todos estos niveles, el derratizar previamente para evitar el hecho de que llegues a un lugar y lleves alimentos, se hizo previo, o sea, la fumigación y la derratización fue previo, para asegurar que los albergues, cuando ya las personas llegaran, estuviesen limpios, ordenados y tuviesen ya las condiciones desde el punto de vista preventivo en salud. Hay unas líneas específicas en torno a garantizar la salud en aquellas zonas en las que ya precisamente la familia, dadas las condiciones, ya escurridas las corrientes, precisamente ya pueden retornar porque hay las medidas y las garantías a sus puntos de habitación, pues a sus zonas en las que habitaron y se fueron evacuadas. ¿Ya hay algún plan contingente de cara a este momento de las familias? Si nosotros observamos realmente las cabeceras departamentales de los CILAIS que fueron afectados, es donde las
personas se movilizaron más a la parte urbana, aunque sean áreas un poco más rural. Entonces, en ese sentido, cuando ya las condiciones de estos territorios han mejorado, el agua realmente ya no está y están regresando para hacer la limpieza y mejora, nosotros seguimos acompañando la atención a través de nuestras brigadas a esos lugares de difícil acceso, a través de las clínicas móviles que estaban dispuestas también, ya 69 clínicas móviles para movilizarse en el momento en que se dan las situaciones, y también ahora al retorno de estas personas a sus hogares, que significa un proceso siempre de medidas preventivas por la limpieza de los mismos, por el hecho de que van a estar en condiciones también de estar tal vez todavía en lodo y que meten sus pies allí, o ríos que están por el arrastre contaminado. Entonces nosotros seguimos revisando, y por eso la importancia de la visita casa a casa, porque vas captando, mientras te vas adentrando, vas captando familias que tuvieron una condición de riesgo y que valorás si necesita iniciar, por ejemplo, la quimioprofilaxis contra la leptospirosis, o orientar las medidas preventivas en relación al manejo adecuado de alimentos, del agua de consumo humano, de cómo evitar la presencia de criaderos alrededor de sus casas para evitar la situación del dengue, que ya en este momento habíamos revisado en vez pasada, está comenzando por el mismo periodo de las lluvias a incrementar, y que estas condiciones vienen a favorecer la presencia de criaderos. Entonces, continuar en esa línea y fortaleciendo más, porque ahora, si ya habías aplicado BTI en alguno de esos lugares y con el agua y la lluvia se barrieron los barriles, el agua de las pilas, entonces tenés que fortalecer todas las actividades de lucha antiepidémica y el trabajo que tenés que hacer coordinado con la alcaldía en las jornadas de limpieza y eliminación de criaderos, que es parte de nuestro trabajo, pero más intensificado en estos lugares que ahora tienen esas condiciones. Hay algunos territorios que todavía las condiciones, y nosotros lo hemos observado, las casas no están adecuadamente o han sido destruidas por la misma fuerza de los vientos del huracán. Estos albergues que tienen a estas personas siguen funcionando, y nuestra responsabilidad es continuar visitando diariamente a todos estos grupos familiares que se encuentran en los albergues, brindar la atención que se requiere y continuar con las medidas preventivas mientras ellos se encuentren en estos lugares, y a las otras instituciones que tienen que trabajar organizadamente junto con el ministerio establezcan mejores condiciones. Recordemos que ahorita ya va la parte del plan techo, va el MTI revisando carreteras y también condiciones de las viviendas. El resto de los ministerios estamos trabajando en esa línea para asegurar ese retorno de la familia en condiciones adecuadas, y por lo tanto, donde estén, ya sea en la comunidad o sea en los albergues, desde el punto de vista del abordaje de las consecuencias o los resultados del huracán ETA, tenemos que garantizar la atención en esos diferentes. Nosotros mantenemos la medición de cloro a través del personal de higiene, las medidas preventivas, la atención médica, los programas siguen funcionando. Si hay embarazadas dentro del albergue, tenés que brindarle su control prenatal. Si hay niños que todavía no tienen esquema completo, lo mismo, o su control de BPCD. O sea, cumplir todos aquellos aspectos relacionados con los programas que tienen que ver con la atención, además de la atención médica, porque si estuvieron en agua van a tener problemas de resfriados, posiblemente si alguien no tomó adecuadamente un agua que estuviese de consumo de calidad, puede tener diarrea. Entonces, por eso es importante que a la par de la atención médica directa que puedes dar en esos lugares, ya sea en la comunidad que está retornando o en los albergues que están quedando todavía, también asegurar todo el componente de las medidas preventivas y la quimioprofilaxis necesaria. La verdad es que es muy importante para nosotros todo ese esfuerzo que está realizando nuestro personal de salud. Y lo otro importante que te decía, o sea, a la par, y creo que es importante recalcar que nuestro modelo da respuesta a las situaciones de riesgo, como fue el caso del COVID en su momento, que ahora estamos en una situación epidemiológica más estable, y en relación a ETA, pero también sigue desarrollando los programas y la atención en el resto de las unidades, y aún misma en estas condiciones de riesgo, los programas y la atención de otras enfermedades se mantiene. A través de las diferentes estrategias, como vemos aquí en la clínica móvil, ha tenido una respuesta importante a través de la movilización de especialistas también dentro de lo que es mi hospital en tu comunidad, y eso es muy importante que lo recalquemos. Una de las, creo yo, prioridades y un elemento clave de nuestro modelo es que te permita, a través de la participación conjuntamente con la comunidad y la integración con las otras instituciones, dar una respuesta integral y no dejar la emergencia y dejar de hacer lo demás, sino que mantener las acciones de atención en todos los aspectos, a la par de que desarrollas esas atenciones especializadas ante situaciones de riesgo o de desastre. Y en ese sentido, usted nos ha conducido, creo ya, a mi siguiente pregunta. No, dentro de esa dinámica también a nivel nacional no han parado las líneas de trabajo. ¿Cómo
explicamos o cómo nos puede explicar esa capacidad tanto para brindar respuesta en esta zona, que pues obviamente por sus realidades fue bastante focalizada, por lo menos el impacto fuerte, sí, aunque entendemos que las lluvias pues han ocasionado inundaciones en algunos puntos dispersos del país. Sin embargo, y pese a esa realidad de que están realizando atención en puntos dispersos del país, algunos bastante remotos, también en los hospitales no han parado la cirugía, no han parado los partos, no han parado precisamente la visita, las atenciones de medicina general, es decir, terapia complementaria alternativa continúa desarrollándose. ¿Cómo nos explica esa realidad continua? Que en esa parte de la organización establece, ¿no? Sí. Que tengas tus planes de respuesta a la emergencia, pero que también asegures que las otras atenciones se tienen que seguir brindando, porque una persona que tiene un cuadro de cirugía de emergencia no la va a parar una lluvia o una situación, o sea que el hospital tiene que estar en disposición a atender las otras situaciones, un accidentado, alguien que requiera una atención de emergencia, nosotros estamos respondiendo. Entonces siempre se forman brigadas, siempre la comunidad participa con nosotros en ese proceso, y esto es importante señalarlo, ¿no? Una parte de nuestro personal queda de cara a la atención de los otros elementos, sí, sí, y el resto está de cara a la atención de la emergencia, y eso permite mantener esa situación de brindar la atención desde nuestras unidades de salud, y aún la atención que se brinde en estas condiciones no vas a atender específicamente solo la medicación. Si vos vas ahí y estás haciendo un esfuerzo, tenés que hacer un abordaje integral. Entonces todo lo que se lleva es medicamentos para enfrentar las enfermedades epidemiológicamente que sabemos que se van a presentar, pero también llevas medicamentos para las personas crónicas, lleva la enfermera y se aprovecha y encuentra a la embarazada, le hace su control prenatal, porque esa es la importancia del abordaje. Al enfrentar la situación, das respuesta inmediata a lo que está aconteciendo, pero si encontrás otras situaciones que tienen que ver con los programas... No te puedo atender por eso. No te puedo atender porque no vengo para eso. Eso es lo importante y la riqueza de nuestro modelo, que asegura en cualquier momento la integralidad de la respuesta en salud. Y con el acompañamiento clave, ¿no?, de la comunidad organizada que nos ayuda en estas etapas, pues es importante. La verdad es que nosotros, aún en los tiempos más complejos del COVID-19, no se dejó de hacer, y prácticamente el impacto positivo fue la salida a las casas, y esto es importante, que no estás esperando que las personas lleguen enfermas, sino que estás visitando los lugares que fueron más afectados para ya indicar si encontramos a personas enfermas, atenderlas, y si no hay nadie, pues dejar las medidas preventivas para evitar situaciones que se compliquen y después tengan una situación de riesgo. Entonces creo que es importante que esto solo lo permite nuestro modelo de salud familiar y comunitario, nuestros sectores que están en disposición a la atención, y también tenemos hasta brigadas espontáneas, ¿no?, que se formaron de otros CILAI ya con anticipación, con más de 8.000 compañeros que estaban en disposición a movilizarse si sea necesario a esos lugares de riesgo. O sea, entonces me vas a decir, tenés un grupo ya de cada atención los que estaban directamente afectados, tenés una infraestructura con personal de salud de cara hacia la otra atención, que es una demanda espontánea y que no puedes rechazar, pero también tenías voluntarios ya listos para movilizarse si hubiese sido necesario. Entonces creo que esa capacidad de organización, esa capacidad de trabajo, esa vocación de servicio, realmente es un elemento muy importante que lo facilita el modelo y la prioridad que nuestro gobierno da a nuestra población, y al hecho de garantizarle, no solo en salud, sino en todos los elementos, un abordaje totalmente integral. Y distinto, ¿no? Dentro de esa dinámica, pues consultar un poquito para contextualizar con nuestra audiencia más o menos cómo se encontró en el 2007, pues precisamente la capacidad de respuesta, porque obviamente, como todo, desde el año 2007, pues que inicia precisamente la nueva etapa de la revolución, también inician un proceso de encuentro y también de generación de capacidades, de generación de saberes, de aprendizaje. En el 2007, más o menos, ¿cuál ha sido la curva de aprendizaje hasta la fecha? Yo creo que es muy importante en esa respuesta todo lo que hemos logrado ahora. Pero es clave, ¿no?, que al 2006, lo que se había trabajado hasta ese momento, y el inicio, ¿no?, del 2007, con esta nueva etapa de nuestro gobierno específicamente, podemos ver que realmente la cantidad de recursos humanos para brindar la atención a la población como se merecía estaba realmente disminuida.
la infraestructura de respuesta a los hospitales, los centros, los puestos, realmente no eran suficientes ni tenían esos aspectos modernos con los cuales se está trabajando el día de hoy. Eso es muy importante. El aspecto de equipamiento médico y no médico para poder garantizar la atención, ahí nos referimos a medicamentos, material de reposición periódica, realmente no era suficiente para atender la consulta y la demanda de la población. Normal, y menos en tiempo de emergencia. Entonces consideramos realmente que todos esos logros que se alcanzaron anterior al periodo en que se reinicia el trabajo de nuestro gobierno realmente fueron como retrocediendo, ¿no? Porque hubo una etapa importante donde se desarrollaron unas campañas de vacunación, estrategias comunitarias, el hecho de garantizar también en esa etapa la salud a los lugares más lejanos. Todo ese esfuerzo que se hizo en esa primera etapa, al 2007, pues se habían realmente retrocedido. Y creo que esa es la base y la importancia de poder desarrollar este nuevo modelo de salud y todos los aspectos que tienen que ver con ir mejorando y restituyendo el derecho a la salud de nuestra población. Importante esa aclaración porque no podríamos entender, creo yo, esta respuesta integral en principio a la emergencia ocasionada por el huracán ETA, por el ingreso a nuestro territorio y la continuidad, es decir, en las zonas en las que precisamente, o en las zonas, porque hay algunos municipios o departamentos que tuvieron un municipio afectado y que implicó movilización importante de recursos, también de personal, pero no implicó que la unidad hospitalaria quedara desatendida, es decir, lo vimos y la respuesta prácticamente es parte de un acumulado de experiencia y de mucho trabajo también. Conocer un poquito desde el 2007 hasta la fecha en ese sentido, más o menos si pudiera regalarnos algunas líneas de trabajo que se vinieron garantizando para pues ver lo que vemos en la realidad práctica ahora. Yo creo que es muy importante, ¿no? Una de las primeras prioridades y mandatos del presidente, el comandante Daniel Ortega, dentro de lo que fue el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, fue el hecho de decir, vamos a restituir el derecho a la salud de los y las nicaragüenses. Y hacerlo de una manera integral y un elemento clave, gratuito. Eso es un elemento muy importante porque la mayoría de nuestra población necesita ser atendido de esa manera, ¿no? De una manera integral y que no tenga que invertir en su salud, porque ese era un elemento importante de prioridad de nuestro gobierno. El otro elemento fue el desarrollo de este modelo de salud familiar y comunitario que tiene una base en la comunidad. Definitivamente las respuestas de salud no las puede hacer solo una institución, sino que tiene que tener esa base organizada que ya era un modelo de la primera etapa y donde vimos que todos los resultados de las jornadas de vacunación y estrategias comunitarias se alcanzaron porque la comunidad participaba en el desarrollo de las mismas. Actualmente contamos con más de 48.000 brigadistas, parteras, colaboradores voluntarios y esa es una fortaleza que prácticamente ningún país tiene, que a la par de la institución desarrollando las actividades tengas a una comunidad tu brazo derecho para incrementar esa capacidad. Entonces creo que esos son dos elementos importantes. Y la otra parte es que dentro del mismo modelo, la organización por sectores. El hecho de que tengas un equipo de un médico, un auxiliar, una enfermera, o un médico, un auxiliar, o personal solamente de enfermería, asignado a atender una determinada cantidad de personas en barrios y comunidades rurales y dar un seguimiento integral es un elemento clave porque eso te permite llegar hasta acá. No tiene la comunidad que llegar hasta la construcción, hasta el centro y el puesto, sino que vos te estás acercando y garantizando el acceso lo más cercano posible. Y fuera de ese sector tenés las otras estrategias, ¿no? Llegas al sector y del sector te vas a la brigada, de ahí salen brigadas todavía más adentro para brindar la atención. Las clínicas móviles se movilizan hasta el punto que les permite acceder a través de las vías y ahora tenemos esa estrategia importantísima de llevar a los especialistas, ¿no?, a la comunidad. Y qué importante y bonito, ¿no? Ahí se cuentan las experiencias cuando dice una persona, ¿no? Ese es el médico que me operó, ese es el médico que me atendió en el hospital y ahora lo tengo en mi casa, en mi comunidad. Entonces creo que todas estas estrategias van dando respuesta a lo que es la prioridad de nuestro gobierno, el garantizar la salud, el restituir ese derecho perdido y que ahora se está desarrollando
a través de todas estas estrategias y teniendo como base nuestro modelo y esa comunidad organizada fortalecida y realmente capacitada para dar respuesta, no solamente en los programas y componentes de salud, sino en situaciones de emergencia y de desastres, porque los hemos capacitado en primeros auxilios. Aquí vemos pues nuestras clínicas móviles. Estas son nuevas, ¿no? Ahí Estas completando las 80 clínicas móviles con esa última que tuvimos hace poco en Managua, ¿no? Que se hizo la apertura, ¿no? Y el conocimiento de estas nuevas y que pues han sido el producto de una situación de riesgo que ha sido transportes, ¿no? Que por otro tipo de situaciones han sido, decimos, retenidos o se han confiscado, pero no para dejarlas en un espacio, sino para asegurar que a través de ese tipo de transporte habilitarse, ¿no? Para dar las consultas y tener también medios diagnósticos, el médico, o el odontólogo. A veces hay especialistas que están ahí. Ahora con esta nueva estrategia, pues importante esos espacios para atender a las mujeres, hacerles sus ultrasonidos y también a las personas que lo requieran. Y eso es clave, ¿no? Creo que es llevar tecnología hasta el lugar más lejano. Y ahí quisiera, discúlpeme que le interrumpa, solamente decir algo ahí. Esto no se preparó de cara a brindar una respuesta por una emergencia. Esto se vino haciendo, es decir, sostenido. Esto se vino haciendo desde el año 2007, bueno, en un proceso de trabajo que permite garantizar una respuesta. Elmer, hablábamos que uno de los pilares fundamentales para haber tenido una respuesta, una mejor respuesta ante el COVID fue la preparación del sistema de salud. No para el COVID, sino para brindar esa atención y enfrentar cualquier situación de salud. Ir mejorando esa capacidad de respuesta desde que inició en el 2007 hasta en este momento. Y eso permite, ¿no? O permitió dar una mejor condición de respuesta al COVID y ahora lo estás viendo a esta situación de emergencia, ¿no? En que tenés condiciones para poder movilizarte con equipos de esta magnitud hasta la comunidad de más difícil acceso. Entonces creo que todo este esfuerzo y fortalecimiento del sistema de salud como una prioridad de nuestro gobierno ha sido clave para poder dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra población. Cuán vital es precisamente esa infraestructura que a veces es orgánica y a veces es más móvil, más del capital, ¿no? Humano, más de esa voluntad del personal de salud que se moviliza en forma bastante dinámica. Unos vienen en forma ligera, vemos que organizan grupos de 3, 4, 5 personas y van y realizan las visitas, es decir, o la jornada de trabajo, entender esa dinámica, pero también apoyada desde una red de hospitales e infraestructura de atención médica. ¿Cuán importante ha sido esto y cuánto se ha avanzado desde el año 2007? Yo creo que es muy importante lo que revisamos de lo que habíamos perdido, ¿no? Y del esfuerzo que se ha hecho desde el 2007 hasta la fecha en ir fortaleciendo la capacidad de respuesta a través de más recursos humanos, médicos, de enfermería y también técnicos de apoyo, pero también desde el punto de vista de infraestructura. Nosotros hasta el momento hemos construido 19 hospitales como una prioridad de nuestro gobierno. 10 están en proceso ahorita de construcción y para el 2021 hay 5 hospitales más en proceso de licitación. Entonces eso es muy importante porque te viene a fortalecer la capacidad en infraestructura en relación a la respuesta a los procedimientos que tenés que realizar a nivel de las unidades de salud. Y actualmente ya contamos con 73 hospitales, 143 centros de salud, 1.343 puestos de salud, 5 centros especializados, como ese que estamos viendo ahí, que es el oncológico, y tenemos también 178 casas maternas, y aquí tenemos otra parte especializada dentro de lo que es el Berta Calderón, y aquí el Hospital Occidental de Managua, el Hospital Fernando Vélez Pay, que ya está. ¿Y cuántos vamos a construir ahorita y que ya están en ese paso en León, Chinandega, Ocotal, Bilwi, que esperamos pues ya estén pronto? Entonces tenemos esa situación de 93 casas maternas para personas con necesidades especiales. Pero esto también se refuerza que no solamente es construir, sino que habilitar con equipos técnicos avanzados y modernos para poder dar respuesta tanto en la parte de laboratorio como en la parte diagnóstico de equipos de ultrasonido. Y eso es clave, ¿no? En la parte de resonancia magnética, tomografías, electrocardiograma, en la parte de quimioterapia, que también es muy importante para poder realmente asegurar esa respuesta no solamente a las enfermedades básicas, sino a enfermedades como el cáncer, ¿no? Y otros elementos que, producto de un accidente, puedes quedar con algunas secuelas que necesitan
rehabilitación, y para eso necesitas también equipos especiales, y que ya estamos también iniciando ese proceso a futuro, ¿no?, del Aldo Chavarría. Entonces creo que ha habido un esfuerzo importante, no solamente dar una respuesta y quedarnos en un nivel, sino que trascender a especialidades y a subespecialidades, y a fortalecer el equipamiento para dar una mejor respuesta a la necesidad de nuestra población. ¿Cuántas cosas antes tenías que hacértelas fuera del sistema o ir hasta otro país para tener un diagnóstico, y cuánto ahora desde el punto de vista de salud pública ya puedes dar respuesta a la población directamente, y sobre todo el hecho de que es gratuito? ¿Cuánto cuesta todavía un examen fuera del ámbito de nuestros hospitales o nuestros centros de salud? Y ahora son un hecho, es una realidad que nuestra población, si necesita un examen especial, un tratamiento especial, un abordaje que necesita una condición, realmente lo puede obtener a través del sistema. Entonces creo que eso da respuesta al hecho de continuar restituyendo el derecho a la salud de nuestra población, que es la premisa de nuestro buen gobierno cuando él asumió en esta segunda etapa, y creo que la población lo valora. Claro que y sí. Junto a eso, no, el esfuerzo de seguir construyendo, como te decíamos, pues estamos con 10 en proceso ya de construcción. Aquí vemos Ahí diferentes están estructuras en León, Chinandega, como decíamos, en Ocotal, en el propio Bilwi, que ya su hospital realmente con esto del ETA sufrió afectaciones y va a tener que necesitar hacer reparaciones importantes. Pero también el hecho, ¿no?, de asegurar esa magnitud de hospital, esa cantidad de camas, ese nivel de resolución, ¿no? Aquí el futuro del Hospital de León, que es el Oscar Danilo Rosales, creo que es importante. Un referente va a ser para la región. Para la región, ¿no? Y la parte occidental también en Chinandega, que tiene otro hospital importante que se está construyendo. Y ahora en Nueva Segovia pues vamos a tener ese hospital, y ya están previstos los 5 más para el próximo año 2021, que están en proceso de licitarse para continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta en salud para nuestra población. Estos son inversiones muy importantes, muy cuantosas, pero que realmente la salud y la vida de las personas no tienen valor, y por lo tanto los esfuerzos que se hagan para asegurar estas condiciones son una prioridad. Realmente no se mide cuánto se gasta, sino cuánto salvas en relación a la respuesta en salud que puedas dar. Y que permite no partir a la improvisación en torno a las respuestas que se brindan, porque definitivamente aquí hay menos improvisación, hay un aparato bastante práctico, lo hemos visto en torno a algunas pandemias. Obviamente la respuesta que se brindó ante, digamos, la más reciente, pues podríamos entenderlo así, que afectó al mundo, que está precisamente vigente, una realidad latente, COVID-19, y también vimos la administración oportuna que se realizó, no fue improvisada, no fue, bueno, obviamente como todo un aprendizaje, una nueva pandemia. Sin embargo, ya había un camino andado que permitió administrar de mejor manera esta y dar una mejor respuesta. Claro que sí. Manteniendo siempre las medidas preventivas y el protocolo que estaba ya elaborado para poder abordar esta situación. Pero importante también acá, Elmer, es el hecho de que todas estas acciones han impactado en los indicadores que se habían desmejorado, ¿no? Hasta el 2007, y realmente disminuye la mortalidad materna, disminuye la mortalidad infantil, mejoran los indicadores de nutrición de nuestra población durante todo este periodo. O sea que no solamente es actuar para garantizar la atención y disminuir enfermedades, sino que es actuar para mejorar condiciones, como es el hecho de que menos mamás fallezcan, menos niños también, y que las condiciones de nutrición también se vean mejoradas por todo este esfuerzo de los programas de la niñez, los programas especializados dirigidos a grupos con discapacidad, adultos mayores, las casas maternas, que dan una respuesta tan importante, y que ahí vemos el impacto en la mortalidad materna. Nosotros pasamos de una mortalidad materna prácticamente de 92.8 en 2006 a 31.2, y la infantil de 29 en 2006 a 12.8. Y mejoramos el nivel de nutrición de 21.7 que había en el 2006 a 10 en el 2020, o sea, casi la mitad. Hemos mejorado tanto en la parte de desnutrición, como los que somos gorditos, también que comemos comida que no es la más adecuada,
e impulsando, ¿no?, la alimentación sana y las estrategias a nivel escolar de aprender a comer mejor y no comer tanta comida chatarra como decimos nosotros, ¿no? Los meneitos, las gaseosas que nos gustan, pero que realmente al final tienen consecuencias difíciles, porque un gordito tiene más consecuencias para su presión, más de diabetes, más de afectaciones circulatorias. Por lo tanto, entonces, todos estos elementos unidos no solamente, es decir, asegura una atención, tantos miles de atenciones, sino cómo eso impacta en indicadores tan claves como es la mortalidad materna, la infantil, indicadores de nutrición, la mejora en las condiciones de las enfermedades epidémicas. Este año hemos tenido una situación bastante favorable comparado con el año anterior, y todas estas estrategias, todos estos desarrollos de actividades y programas vienen a ayudar realmente a mejorar las condiciones de vida de nuestra población, a dar respuesta a su necesidad de salud y por lo tanto a garantizar desde el punto de vista económico a personas económicamente activas, sanas, y que tenemos que continuar fortaleciendo por el futuro de nuestro país. Claro que sí, compañera Marta, de mi parte no tengo más preguntas y el tiempo pues precisamente no nos da para más. Sin embargo, pues si usted quisiera compartir algún mensaje con nuestra audiencia, tiene ahí sí pues el espacio y un minuto para hacerlo. Bueno, agradecernos la oportunidad de compartir esta información con nuestra población. Realmente continuamos trabajando a la par de nuestra población en los diferentes factores de riesgo y manteniendo siempre las medidas preventivas contra las enfermedades respiratorias, específicamente el COVID-19. El Ministerio está ahí en las unidades de salud, en las comunidades, trabajando a la par, ¿no?, de nuestra red comunitaria, que es la base de nuestro modelo.